9 de la mañana, 45 minutos en el país, y vamos a hablar, amigos oyentes, de estas nuevas alternativas que se están buscando en el país y que ya están consolidándose para buscar puertos alternos a la carga boliviana y dejar de lado los puertos chilenos y ver otras alternativas, especialmente el puerto de Ilo. Nos vamos a referir a este tema y avances importantes con respecto a ver esta vía de exportación. Quiero darle la bienvenida, está con nosotros don David Sánchez, gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, la SPB, nos acompaña en la radio. ¿Cómo está, don David? Un gusto verlo de tiempo. No, gracias, Anaí, un cordial saludo y por supuesto a toda la audiencia de Patria Nueva. Bien, ¿cómo está ese trabajo con el puerto de Ilo? Hemos visto hace pocos días nada más que una carga importante de quinoa, 40 toneladas, debían ser precisamente enviadas por Puerto de Ilo. ¿Cómo está ese trabajo? Indudablemente que debe ser arduo para optimizar el Puerto de Hilo. Así es, Iván, la verdad que la presencia de presidente Evo en octubre en el Puerto de Hilo, no solamente estuvo el presidente, el canciller, sino que acompañó a la presidencia una delegación nutrida de empresarios que exportan. Usted sabe, tenemos una gran exportación ahí en el caso de la soya, tenemos exportación en el caso de la quinoa, tenemos exportación en el caso del amaranto, el cacao, que ahora se está proyectando incluso con otros países, se está trabajando para otro tipo de exportación también, carne, en fin. Uh-huh. Entonces, lo que nos ha generado esta presencia de los empresarios y además lo que señalaba el presidente, ya un compromiso de movilizar carga por hilo, hace que tenemos que trabajar particularmente con cada empresario. Tenemos reuniones con ellos para ver cuál es el volumen que se proyecta para la gestión 2019. No vamos a decir que todos los empresarios tienen la misma capacidad, hay más chicos, hay medianos, hay grandes, y con ellos hay que hacer relojería, Iván. La relojería quiere decir que podamos coincidir entre varios un volumen importante para poder movilizar un buque que llegue a Hilo y se vaya. Esa es la relojería, digamos, casi como los relojes suizos, hay milimétrica, porque tiene que coincidir ese despacho, los costos, el transporte. Pero nos llena de satisfacción saber, y usted sabe, Iván y Anaí, que el 2018 ya se movilizó por Hilo. O sea, hemos roto ese mito de que no había posibilidades por otros puertos. Eso ya se ha roto, pero también hay que ser honestos con la audiencia. No es que ya se consolida de hecho, de facto, el puerto de Hilo. Lo que ahora viene es duplicar la carga, triplicar la carga, tener el coraje de decir a los empresarios: los vamos a atender bien, las tarifas son buenas, vamos a tener la logística para que llegue el buque, se vaya su carga, no haya demoras. Y estamos en condiciones de trabajar toda esa vinculación logística para el 2019, y al paralelo hablando con cada exportador, con cada importador, y sumar esa proyección de carga para poder ya trabajar con autoridades del Perú. ¿Cuál es la agenda que se tiene al momento? ¿Cuánto se ha avanzado con respecto ya a este convenio de cooperación que hay tanto entre la institución ASPB y ENAPO? ¿Cuánto se ha avanzado hasta el momento? ¿Qué es lo factible? ¿Qué beneficios se van a brindar a la carga boliviana? Considero importante los datos por la desconfianza que había de ambas partes, ambos estados. El Perú siempre nos señalaba que la carga no llegaba, ¿no? Bolivia reclamaba que había que mejorar las condiciones. Estos elementos se los está ordenando, se los está despejando, y ya tenemos como Estado datos que hay que analizarlos con el Perú, proyecciones que hay que analizar con el Perú, y de ahí el trabajo va a ser tanto la parte del Perú como Bolivia. En el caso peruano, por ejemplo, las condiciones para que se pueda atender distinto tipo de carga, contenerizada, carga suelta, carga a granel, en fin, cuáles van a ser las condiciones, y también la parte tarifaria, que va a ser importante. Esto seguramente con los datos se analizará
y entre ambos estados podremos trabajar y bosquejar el 2019. Yo auguro mejores condiciones, porque como estamos, podríamos seguir, pero hay que seguir trabajando. No olvidar que en el caso portuario, la eficiencia portuaria es lo que va a definir, es decir, cuánto tardas en bajar un contenedor y despachar ese contenedor, cuánto podrías tardar en el puerto Hilo, con qué condiciones se requieren y con qué tarifas. Entonces, esto va a permitir que los primeros días de enero Iván y Anaí informará al país. Prácticamente se ha consolidado a partir de reuniones de alto nivel, ministros probablemente, pero ya está consolidada la reunión para enero, eso es lo que nos han confirmado. Los primeros días de enero estaremos entonces con la gente de Perú para hacer la evaluación 2018 y el lanzamiento para la gestión 2019, que va a ser el gran desafío, consolidar este puerto. Ahora, de lo que usted decía, gerente de la SPB, ¿se tiene un dato de cuánta carga ha salido este 2018 por el puerto de Hilo y cuál sería la proyección para el 2019 en el mejor de los casos? Estamos bordeando las 30.000 toneladas, Iván, si es que se concreta algo más que queremos movilizar en estos días y los primeros días de enero. Estas 30.000 toneladas, si uno divide, para la gente que quiere conocer de lo que es carga, un tráiler, por ejemplo, puede movilizar entre 20 y 25 toneladas. Entonces, si uno divide 30.000 entre 20, por ejemplo, podría tener una idea de cuántos tráilers se han movilizado. Eso es importante. Segundo, nosotros con esto tenemos ya cercanía, teníamos una relación cercana con empresas que nos dan una perspectiva de que se puede esto duplicar, ¿no? El duplicar esos 30, llevar a 60 o llevar a 100.000 toneladas, Iván, nos permitiría quizás generar ya una frecuencia de buques, que es lo que nos interesa. En el caso de Hilo, no hay una frecuencia de buques que estén llegando, por decir, miércoles, jueves, viernes, o con una ruta. Son básicamente charters que vienen, entonces se moviliza por ciertas razones. El gran desafío para el Perú, por ejemplo, es que este puerto se vuelva un puerto conferenciado. Cuando hablamos de un puerto conferenciado es que hay rutas ya definidas de líneas navieras. Entonces, para el caso boliviano va a ser importante ver qué hacemos en ese sentido, porque si consolidamos 60.000, 100.000, ya uno tiene ya fuerza a las líneas navieras a que generen una ruta frecuente en el caso del puerto de Hilo. Ahora uno podría decir, pero eso lo va a definir la línea naviera, por ahí puede llevarse nomás esa carga a Arica, se puede llevar a otro puerto. Ahí está el riesgo. Sin embargo, tenemos una ventaja acá, Iván y Anaí, que es la ley de cabotaje que se aprobó en octubre recientemente, hace 2 meses. El presidente Martín Vizcarra del Perú firmó un decreto legislativo. El decreto legislativo tiene carácter de ley. Esto quiere decir que el Congreso del Perú le ha otorgado al presidente la firma de un decreto legislativo para el tema de cabotaje. Haciendo las averiguaciones, y seguramente esto hay que analizarlo con el Perú, se tiene un tiempo de reglamentación de este decreto legislativo. Al momento, la gente del Perú está trabajando en la reglamentación de la ley de cabotaje y tiene que analizarse el cabotaje, sobre todo para estos puertos como el caso de Hilo. ¿Qué hacemos si no hay una frecuencia de buques? Entonces no se garantiza que llegue la carga, pero ¿qué hacemos con la ley de cabotaje que nos permita movilizar barcos quizás más chicos, pero en una frecuencia que permita al boliviano llevar su carga y traer su carga? En este caso sería desde Callao hasta Hilo, ¿no? Callao es el puerto hub, digamos, del Perú y tal vez de la región, y entonces nos interesa esas rutas y esas frecuencias. O en qué condiciones Bolivia, por ejemplo, podría usar bandera boliviana para contratar líneas navieras más chicas que puedan movilizar carga, o llegamos a una propuesta quizás que como idea la estoy lanzando, incluso tener nuestra propia línea naviera boliviana, por decir algo, que se mueva de Callao a Hilo. Eso implica evidentemente inversión, hay que analizar otro tema, y habrá que ver qué institución boliviana se hace cargo, cuál es la fórmula. Entonces, sobre esa base hay que trabajar para darle certeza de que sí tenemos transporte marítimo, que es lo más importante, y de ahí el transporte terrestre se va a acomodar a esa frecuencia que llegaría, y de pronto como ASPB nosotros con la gente del Perú dándole condiciones portuarias, tarifarias, de seguridad, de despacho, que se ha evaluado para el 2018, reitero, positivamente. 2018 para nosotros es un año positivo.
En el tema precisamente de lo que hacía mención don David Sánchez, ¿cómo vamos en el tema de costos para importación, exportación? ¿Se ha analizado este tema, el trabajo de la aduana, que también es importante entre estos dos países? ¿Cuánto se está avanzando al respecto? Son elementos que tenemos que irlos analizando con el Perú. En el caso de la aduana, ahí hay pendientes. La aduana boliviana tiene presencia en Arica, dentro del puerto, pero no tiene presencia en el Perú, por ejemplo. Esto por la normativa que tiene el Perú. Nosotros somos respetuosos de la normativa, pero requerimos que se abran estos espacios para que podamos explicar en qué sentido se requiere de estas instancias. Y aquí vale la pena hacer el comentario respecto a la hidrovía. Cuando el presidente Evo declara puertos internacionales a 3 puertos que están en el canal Tamengo, y les declara puertos internacionales porque se vuelve otra vez una zona primaria para la parte portuaria. ¿Qué quiere decir la zona primaria? Que se tiene la aduana, o sea, ya la aduana estará nacionalizando, importando, exportando, estará Senasac, estarán instancias del Estado en estos puertos de la hidrovía, que es la otra parte por el canal Tamengo, por la hidrovía para hacia el Atlántico. En el caso del Pacífico, nos interesa que se pueda abrir también la normativa del Perú, para ver qué hacemos con aduana, qué hacemos con los costos, qué hacemos con el despacho. Yo quisiera explicar, pero entiendo que esto es más técnico y podría no ser comprendido, pero se requiere de la presencia de la aduana para fines de despacho, fines de apurar el tratamiento en el caso del puerto de Hilo. Gerente, ¿cómo está el tema en Chile? Porque en esta última parte hemos vuelto a escuchar que hay problemas, sobre todo para la carga boliviana. Hemos escuchado una propuesta también de Chile de que quieren trasladar el puerto de Arica a una zona más alejada, ¿no? No sé si eso lo han hecho llegar ya oficialmente a través de algún documento, esa propuesta, que es la empresa privada que está trabajando allá en Arica. ¿Cuál es la situación en este momento? Oficialmente, Iván, no ha llegado una oferta o una propuesta escrita, documentada, para ver la parte normativa, los costos, qué implicancias tendría en el comercio boliviano el hecho de que salgamos del puerto de Arica a 11 kilómetros. Hay que aclarar, no es que nos están sacando para toda la carga, sino parte de la carga quieren que se lleve a esta zona de respaldo portuario que está a 11 kilómetros del puerto. Según las autoridades de Chile, dice que esa sería una solución para que se movilice más rápido la carga boliviana, dado que la carga boliviana está estoqueada, digamos, en Arica, y eso está impidiendo que se hagan los despachos. Según ellos, el llevar parte de esa carga a Utah, al Valle de Utah, que además han dicho que han invertido varios millones de dólares, que ya se ha hecho la inversión, que conocen algunos transportistas. No nos ha llegado esa propuesta técnicamente en algún documento, no. Pero también en la claridad que tenemos que decir, quedó Bolivia en visitar esto en diciembre de este año. Por las agendas que se tiene a nivel de Cancillería, no hemos recibido todavía una fecha. Entonces ahí Chile me vuelve a reclamar y me dice, los estamos esperando, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo se hace la visita? ¿No? Entonces yo no puedo ahí tomar las decisiones a nombre de todo el comercio boliviano, a nombre de exportadores, importadores, transportistas. Por mucho que haya voluntad técnica, esta es una agenda de estados, por lo tanto vamos a estar supeditados a una agenda de Cancillería. Hace poco nomás Chile me decía si vamos a tener fecha ya para diciembre o para enero, que ponga fecha. Entonces, del lado chileno seguramente deben hablar al revés de nosotros, deben decir, les hemos invitado, no están viniendo, queremos darles propuestas, no nos atienden. Seguramente ese debe ser su análisis, pero formalmente no hemos recibido algo por escrito. Los problemas en Arica, a la semana del 12 de diciembre, la anterior semana, estábamos muy preocupados, estaba incrementando la demora de despachos. En la primera quincena, casi al 13 de diciembre, estábamos con aproximadamente 1.200 despachos pendientes. Eso nos estaba preocupando, que eso es de la quincena, que quiero aclarar ahí, no es del día. Del día a día estamos por lo menos con unos 300 rezagados, los estamos controlando para ciertos tipos de despacho. Hay un despacho que se llama el directo, que se saca el contenedor del buque, se pone al camión y se despacha, no se abre el contenedor. Ahí estamos con 130 rezagos por día. Eso es, digamos, nuestra demora. Nos preocupa que vaya creciendo. Eso se ha reducido, lo hemos logrado bajar con la coordinación y la presencia de ASPB el 12 de diciembre.
funcionarios que estuvieron en Arica trabajando, pero lo que nos preocupa es la otra tarea, que hay una tarea se llama del desconsolidado del contenedor. Ahí estamos cerca de 200 retrasados. Entonces, si uno suma el día a día por la quincena, estoy hablando de más de 1.200 rezagados, ¿no? Ahora, en ese tema, Chile que dice, lo que pasa es que no tenemos espacio, queremos llevar la carga a otro lado, déjenos sacar esa carga, lo vamos a despachar más rápido, el transportista ya no va a tener que entrar al puerto, de pronto se puede quedar nomás a la entrada de Arica y se va rápido. Entonces, toda esa situación es la que se tiene que analizar para bien de todo el comercio boliviano. Pero hay un tratado de 1904, ¿no? Y para hacer alguna modificación al tratado de 1904 tendría que verse a ese nivel, el tema de otro puerto en otro lugar. Ahí está la consulta de fondo, ¿no? Esa es la pregunta, digamos, de fondo que hay que trabajar, porque el artículo 6 del Tratado de 1904 dice: se garantiza el más amplio y libre tránsito para la mercancía boliviana de importación y exportación. Ahora, según ellos, ese más amplio y libre tránsito, le adelanto su criterio técnico de Chile, dice, tiene un límite. O sea, no es infinito, ellos dicen. O sea, yo te puedo garantizar el más amplio y libre tránsito, pero no de manera infinita. Mañana, si viene Bolivia y me dice, quiero despachar, no sé, 3.000 camiones, te voy a decir que no puedo. O sea, mi capacidad de despacho son 100 al día. Entonces, ahora... Es una interpretación, ¿no? Esa es una interpretación del lado de Chile. Claro. Porque en la realidad, cuando dice amplio y restricto libre tránsito, se supondría que es para todo, pues, y en la cantidad que vaya creciendo Bolivia en su economía. Así es, y eso es lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo estos 12 años desde el 2006, ni los chilenos, creo, y aquí habría que analizar incluso un tema legal, un tema de ver con abogados, las previsiones que la parte que ha privatizado el puerto debía haber considerado, porque dentro de lo que implica esta concesión del puerto de Arica, el año 2004, lamentablemente no se hizo reclamos de parte del expresidente Mesa, era el presidente Mesa, y es cuando se concesiona, se privatiza el puerto de Arica, el año 2004, se entendía por la privatización que se iban a invertir recursos tomando en cuenta proyecciones de carga. Y de crecimiento. Entonces, si uno analiza, esas previsiones no han sido tomadas en cuenta. Y ahora nos plantean, salgamos afuera y ahí tenemos una previsión. Pero, ¿y qué sucedió en estos años que hemos tenido tantos problemas? Los costos, las demoras. Así que hay bastante análisis que hacer, Iván, pero ya le adelanté un poco el criterio que se tiene, ¿no? Ellos ya nos pasaron ese mensaje, que aunque haya libre tránsito, pero ojo, yo soy... Están sacando el paraguas. Soy humano, dicen, somos humanos, somos finitos, no te voy a atender, pero... Por favor, el crecimiento, uno proyecta crecimiento. Si usted quiere invertir en algo básico para un joven de primer año de economía o de cualquier, le dicen, en una inversión, ¿cuál es tu proyección en 5 o 10 años para que sea factible? ¿Cuál es tu punto de equilibrio? ¿Cuándo alcanzas tu punto de equilibrio en que tus costos y beneficios están cero y cuándo tienes ganas? Entonces, si uno analiza esto, lamentablemente no se han generado esas previsiones. Don David Sánchez, ¿cómo han recibido a propósito de Chile ya esta nueva alternativa del puerto de Hilo? ¿Cuánto ha mejorado el trato a la carga boliviana? ¿Ha habido un cambio? Porque también ellos van a perder en algún momento si toda la carga va por hilo. Esa es una consulta. Y la otra, ¿cómo vamos con respecto a acuerdos operativos con otros países? Se hablaba de Argentina, Paraguay, Uruguay. ¿Cuánto se hace al respecto? Sí, es evidentemente, diríamos, algo importante lo que se da por hilo, pero hay que también aclarar que el volumen que pasa por Chile es todavía alto, ¿no? Así que por ahí les preocupa, pero todavía tienen bastante que controlar, tienen mucho control de navieras, de carga, de logística. Más de 4 millones están pasando por Chile. Hay una relación directamente con algunos empresarios, es decir, muchas variables que de pronto para los chilenos puede ser, tenemos todavía el control y por ahí lo vamos a tener en varios años de la carga boliviana. Pero esta alternativa que busca Bolivia, quiero que se aclare, no es en un sentido de que no dejaríamos de usar los puertos chilenos, que por el Tratado de 1904 nosotros deberíamos exigir un mejor trato, sino lo que queremos es que Bolivia tenga alternativas y no dependa de un solo operador de comercio exterior. O sea, ese es nuestro objetivo, y si logramos aquello sería nuestra meta y nuestro objetivo fundamental. En el caso de buscar estas alternativas,
Todavía, por el otro lado, quedan pendientes con Argentina, consolidar un espacio que por ahora no se está dando en Rosario, en Paraguay lo propio. En Uruguay vamos a firmar en enero ya un acuerdo operativo con el Uruguay. Se tiene ya trabajado con la ANP del Uruguay. Entonces este sería un paso para el puerto de Nueva Palmera y Montevideo. Parecido a lo que tenemos con Perú, es decir, condiciones de recepción de carga, condiciones de almacenaje de carga, tarifas preferentes para la carga boliviana. Nos falta consolidar con la Argentina. Este es un tema pendiente de los 90, porque ya a partir de los 90, 86, se prohibía la parte de trabajo operativo en Puerto Rosario, porque dice que quedó en la ciudad, y al momento hemos recibido una propuesta de la Argentina, está en análisis sobre cómo trasladarnos a otro espacio, pero ahí hay que es un trabajo conjunto con el Paraguay. Paraguay también tiene un trato con la Argentina, y con el Paraguay estamos analizando el corredor bioceánico central, sobre todo los ramales desde Puerto Carmelo Peralta, ver si ese puerto, ahorita el Puerto Carmelo es un proyecto todavía con el Paraguay, pero hay otras zonas que nos han ofrecido los paraguayos. Esto está en agenda todavía de mediano plazo. Ojalá que el 2019 se puedan consolidar esos espacios y evidentemente se pueda movilizar más carga por la hidrovía. Ya para finalizar, al gerente de la SPB, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, don David Sánchez, que está con nosotros acá, hay una preocupación porque indudablemente usted decía, nosotros vamos a buscar otras alternativas, sin que eso signifique que el Tratado de 1904 no se cumpla, ¿no? Porque por ahí hay una obligación que cumplir para la carga boliviana. El próximo año, el crecimiento económico de Bolivia nuevamente tiene como proyección, usted que es economista, 4.7%. Eso significa que el movimiento económico va a ser muy similar en crecimiento, si no más, el próximo año, este 2019 que se viene. El presidente, por lo bajo, dijo, por lo bajo, hacia el 2025, nuestro Producto Interno Bruto, nuestro PIB, que este año está por los 40.000 millones de dólares, crecería hasta los 50.000 millones de dólares por lo bajo, o sea, es la cifra más bajita. Eso significa, don David Sánchez, que la economía boliviana va a seguir creciendo. O sea, vamos a tener más importaciones, más exportaciones, mucho movimiento de carga, y usted nos decía, en este momento, Chile no garantiza ya, con la carga actual que tenemos, no garantiza que podamos utilizar los puertos a toda su capacidad. Por eso hay estos retrasos, hay estas demoras, en fin. Pero bueno, eso significa también ponerle un freno a todo lo que está significando el crecimiento económico de Bolivia, porque eso, si se va a seguir creciendo, es lógico, y que la gente lo va a entender, vamos a tener más carga, más importaciones, lo reitero, más exportaciones. ¿Cómo mirar ese tema? ¿Qué hacer? No sé si se está pensando, porque usted ha señalado, hay que proyectar. Y allá en Chile no están proyectando, le están diciendo, vámonos 11 kilómetros más adentro, que esa podría ser una solución. No lo sé, pero indudablemente que el tema es complejo, ¿eh? Es bastante complejo, Iván. Usted lo ha señalado. Revisar el modelo de concesión del puerto de Arica, le doy un dato para que lo pueda ver. Por ejemplo, el operador, el que sea privatizado, tiene la responsabilidad de atender a los buques y de generar el despacho en barco, el despacho de la carga boliviana. Lo que no pasa en Perú. En Perú el modelo portuario es, una cosa es la atención al buque, todo lo que es el descargueo del buque, y otra cosa es el despacho de camiones bolivianos. En el caso peruano nos permite tener operadores propios para despacho de carga, lo que no en Chile. Entonces nos preocupa que Chile privilegia la atención de los buques y discrimina el despacho de la carga boliviana. ¿Hasta cuándo este tema? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, una situación va a tener que referirse a la parte legal de lo que es la concesión como tal, porque darme una propuesta que, como usted lo ha dicho, yo también le podría decir, y sinceramente no lo sé. Usted me ha dicho, no lo sé si salir a 11 kilómetros es la solución, y tal vez usted esperará que nosotros como ASPB le digamos sí o no. Ajá. Tampoco lo sabemos porque no tenemos esa información, pero perjudicar al comercio como se está dando, habrá que analizar de fondo qué hacemos con esa concesión, que en su soberanía y en sus modelos lo
lo viven los chilenos privatizando sus empresas, en fin, pero que tienen problemas a la hora del despacho. ¿Por qué le digo esto? Solamente por un dato. Cuando ellos dicen hay marejadas y la zona de Arica es una zona sísmica, una zona de tsunamis, una zona así, entonces ellos dicen, mira, yo no puedo ahí decirte nada si tengo 5 días de marejada y no puedo atender un buque, no puede atracar un buque. Entonces ustedes podrán reclamar en Bolivia el tratado, en fin, pero ese es un recurso, eso es un tema natural, eso es un tema de problemas naturales, me dicen, ¿no? Pero ¿cuál es el análisis siguiente? Que como no se atiende un buque, a veces llegan un buque, 2, 3 buques, están pendientes al día y están a la gira, y cuando, baja la marejada, se dedican a atender esos buques, porque hay multas para el puerto, y todo el despacho boliviano se tiene que paralizar. Entonces, habrá que entender qué hacemos, porque usted lo ha dicho bien, las condiciones de crecimiento, las proyecciones van a ir en ese sentido. Llama la atención que teniendo también gente que proyecta allá en Chile, me imagino, instituciones, en fin, sabían cómo era el comportamiento y quién pone entonces la regulación. Ahí hay que también aclarar que de pronto la empresa EPA, que está en Arica, es la empresa estatal que debía regular a la TPA, que es la privada, pero no conocemos exactamente de esas regulaciones que hace. Entonces, nos preocupa que de parte del Estado chileno privilegien aparentemente al privado, que lo ha privatizado, y a costa de todo lo que es el comercio boliviano. Don David Sánchez, un gusto tenerlo en la radio. Será esta otra oportunidad. Muchas gracias, Anaí, gracias, Iván, y quiero cerrar este año diciéndole que ha sido favorable desde mi perspectiva, Iván, y creemos que el 2019 también se van a proyectar grandes retos para el comercio boliviano. Muchísimas gracias. Retos, desafíos, pero también esa mirada. Un país que está en crecimiento permanente, con proyecciones tan importantes, requiere de mayor movimiento de carga, porque aumenta sus exportaciones, aumenta sus importaciones, y ese es un desafío. ¿Qué pasará el 2019? Temas pendientes. Las 10:12. Vamos a una pausa.